atrás. Ustedes, desde la ley de ingresos, al pues quitarlo o no aprobar esta parte en la ley de ingresos, que al final le corresponde al legislativo, y sobre todo tomando en cuenta que ya se había aprobado. A ver, platíquenos esa parte. Bueno, fíjate que estos espacios, Marcelo, que ustedes nos permiten, son muy importantes porque de esta manera vamos aclarando y dándole, desenmarañando, vaya, de repente esa tergiversación que se hace. El hilo de la madeja, a ver, vamos a encontrar. Sí, Andrés. Sí. Recordemos que el año pasado tuvimos algunas situaciones muy complicadas cuando se reciben en diciembre del año pasado las leyes de ingresos de los municipios, sí, de tal suerte que se decide hacer toda una serie de foros de capacitación, de recomendaciones y de información para los 72 municipios del estado. Y todo el año pasado la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, liderado por la diputada Rebeca, nos dimos a la tarea de convocar a los 72 ayuntamientos con sus presidentes y presidentas municipales, con sus tesoreros y tesoreras, para explicarles y enseñarles a elaborar su próximo ley de ingresos que iba a ser entregada a finales del año pasado, lo cual pues sucedió. En estos foros lo que se buscaba era pues hacer de conocimiento cuáles eran las inconstitucionalidades en las que podían caer y por lo tanto incurrir en ilegalidades que iban en contra pues del buen funcionamiento, del buen servicio público. Y como te digo, se les enseñó, o sea, qué puntos debería de llevar, cómo debería elaborarse una ley de ingresos adecuada, humanista, sustanciada a la legalidad. Entonces, en ese sentido, cuando se reciben las leyes de ingresos de los 72 municipios, ahora en diciembre pasado, pues nos damos a la tarea de ver qué tan fructíferos fueron los foros que se dieron, pues, ¿no? Y efectivamente hubo muy buena demostración de que hubo presidentes y presidentas que se entendieron y se dieron a la tarea de aplicarse, pero tuvimos 49 municipios que siguieron incurriendo en ilegalidades y faltando a las normas. Entre ellos pues está precisamente el municipio de Hermosillo. Acuérdate también que el Congreso tiene la facultad de modificar las leyes de ingresos con todo respeto a la autonomía municipal, de modificar aquellas acciones o aquellos rubros en donde se encuentre una posible inconstitucionalidad o que no haya certeza ni jurídica ni con respecto a los derechos humanos. Y eso fue lo que se dio o lo que se observó con el tema de la utilización de dispositivos electrónicos para las multas, porque fueron varios los temas que se modificaron. En el tema de la fotomulta se hace la polémica porque el Ayuntamiento de Hermosillo específicamente el año pasado, en julio, si tú lo recuerdas, aprueba en Cabildo pues las fotomultas como tal. Sí. Y tan las aprueba que ellos comienzan un periodo de prueba desde agosto del 26 hasta diciembre, desde agosto del 25 hasta diciembre del 25. Y ellos mismos establecen que a partir del 1 de enero del 26 se termina el periodo de prueba e inicia la aplicación del procedimiento de las multas. Entonces, no es algo que fuera incorrecto la información que teníamos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Congreso? El Congreso dice, a ver, específicamente en el artículo 165, todos los procedimientos de multas de tránsito tendrán que verificarse por medio de un agente de tránsito. Sí. Y se eliminará toda procedimiento utilizado por medio de un dispositivo electrónico y en este sentido pues van la fotomulta, porque acuérdate pues que los radares, los arcos donde están puestas las cámaras y así mismo los radares, pues es tecnología que de principio, Marcelo, tengo que decir que es algo bueno, pues es algo noble que le pudiera dar a la ciudadanía una herramienta de formación cívica, de formación, educación vial, pero bien utilizado, o sea, con un propósito de servicio a la comunidad, no con un propósito recaudatorio como era el tema.
Sí. Porque resulta que estas fotomultas famosas iban a tener un costo de alrededor de entre 10 y 15 UMAS. Estamos hablando de alrededor de 1.200 hasta 1.700 pesos. Y no ibas a saber cuántas fotomultas se te iban a aplicar. O sea, esa es la gran incertidumbre que fue lo que se combatió en el Congreso. Pues el ciudadano, la ciudadana, tiene que tener certidumbre, tiene que tener certeza jurídica al momento de que se le aplica una sanción. ¿Y cómo un ciudadano iba a poder verificar cuántas multas pudo haber acumulado si no sabemos ni siquiera dónde están los radares? Tenemos reconocimiento de los 4 puntos de entrada de la ciudad que ahí hay un radar, pero hay otros muchos que no tenemos el inventario, pues, ¿no? Entonces, básicamente, la propuesta o la intención del Congreso fue simplemente dar una certeza jurídica, porque sí es cierto que en la ley de movilidad se habla de la utilización de mecanismos de la tecnología para la implementación de, bueno, no lo traigo así a pie de orillo, ni tengo también el documento en la mano, pero sí habla de la implementación de aparatos de la tecnología, para el buen uso y la buena función de gobierno. Hacer uso de tecnología, pues habla la ley de movilidad. Sí, exactamente. Entonces, el gobierno municipal pues interpreta ese artículo de la ley de movilidad. Bueno, pues la fotomulta es utilizar la tecnología, ¿no? Sí, pero entonces se contrapone a lo que dice la ley de tránsito, que usted nos dice. No se contrapone, porque el Congreso tiene la facultad de. Entonces, en este sentido, al modificar, lo único que nosotros hacemos es, está bien, utiliza la tecnología para el buen servicio público, pero por falta de certidumbre jurídica no puedan ser utilizadas una fotografía que emana de un arco de un radar de velocidad, etcétera, para que se cree una multa. En primer lugar, por la falta de certeza que pueda tener el ciudadano o la ciudadana, ¿sí? Entonces, en el tema de las inconstitucionalidades, la ley es muy clara, pues el funcionario o el servidor público tiene que darle certeza al ciudadano de dónde, cómo y cuándo está surgiendo su multa, para que él pueda ahora sí hacer acreedor a la misma. Esta última parte que me está explicando, diputada María Eduviges, ¿qué ley lo establece? Esta parte nosotros la modificamos en el artículo 165 de la Ley de Ingresos Municipales del municipio de acá de Hermosillo. Sí. ¿Y ustedes se basaron en qué se basaron ustedes? El tema de que tiene que ser un agente de tránsito para darle esta certeza jurídica al ciudadano. ¿Pero esto viene de la ley de tránsito o de dónde viene? Bueno, lo que pasa es que la ley de ingresos municipales, ellos por rubros dentro de los artículos que van enumerando, van trabajando diferentes modalidades. Uno de los rubros que ellos utilizan para meter el tema de las multas fue donde habla sobre la tecnología y buen gobierno, que no traigo ahorita cuál es el párrafo o el artículo específico de la ley de ingresos municipales, pero es en ese rubro donde habla de la tecnología y buen gobierno. Ahí es donde ellos meten la posibilidad de la fotomulta sin llamarla fotomulta, sino simplemente utilizando los mismos términos que se utilizan en la ley de movilidad. Pues el tema aquí, Marcelo, muchas veces es en la falta de claridad que tienen los municipios para expresar sus intenciones. Y nosotros, como Congreso, tenemos la facultad de dar esa claridad, de identificar, y en el momento de identificar, decimos, a ver, aquí no hay certeza, aquí no hay claridad, aquí está como muy enmarañado. La gente tiene que tener claro qué es lo que se les está cobrando, en qué rubro se les está cobrando y cuál es la cantidad que se les está cobrando en sus servicios, en sus impuestos o en cualquier bien que el gobierno municipal esté otorgándole a la ciudadanía. No había claridad en nada de eso, de lo que no había claridad. Entonces nosotros por eso, muy específicamente en el artículo, en la modificación que le hicimos al artículo 165 de la Ley de Ingresos Municipal, especificamos que no puede emanar una multa de tránsito a partir de un dispositivo electrónico. Tiene que ser a partir de que un agente de tránsito verifique y
de razón al ciudadano, al conductor, a la conductora, de que va en un exceso de velocidad y le entregue una multa, le entregue la infracción. Oiga, diputada María Eduviges, y por ejemplo, para más adelante, o el próximo año, ¿hay esa posibilidad todavía o ya es algo que quede descartado para Hermosillo, para cualquier municipio, la implementación de este tipo de programas? Bueno, la ley de ingresos municipales aplica únicamente para este año, para el 2026. Sí, muy bien. Pero como te decía de principio, Marcelo, el programa en sí puede ser muy noble y puede ser muy bueno, siempre y cuando haya la voluntad del gobierno municipal de utilizarlo como prevención, como educación, como capacitación para la misma ciudadanía, no como recaudación. Sí, pero así como está de establecer multa y de enviarla a las casas, como se decía, va a llegarle a su casa ahí la multa, ¿no? No puede más, ser, hasta va a haber un carro, una patrulla asignada para que en caso de que rebase cierta velocidad, la patrulla persiga ese carro, ¿no? Todo esto se manejó, ¿verdad? Se estuvo manejando, lo estuvimos abordando el tema, fue muy polémico el asunto de los carros chuecos, cómo iban a multarse, a ver, que no era parejo ahí el asunto, ¿verdad? Porque mientras los carros mexicanos, que esos sí los tienen identificados, saben de quién es, saben dónde vive, todo, pues los carros chuecos no, y hay un titipuchal, yo creo que vamos al 3x1, por cada 3 carros mexicanos o 4 mexicanos hay un carro. Que se regularizaron, ¿verdad? Se regularizaron muchísimos carros también. Sí, pero hay muchísimos que no Pero hay todavía muchísimos. Sí, pues o sea, el tema es que en los gobiernos municipales, específicamente el de Hermosillo, porque hay que acordarnos que Hermosillo, por ser la capital, también es referente para los otros municipios. Por eso la gran responsabilidad del gobierno municipal de ser buen ejemplo para los otros municipios. No de ser solamente un buen gobierno para su ciudadanía, sino de ser un buen ejemplo para los otros municipios de cómo se deben hacer correctamente las cosas en beneficio de la ciudadanía. Por eso te digo, o sea, en sí el tema es noble, en sí el tema, si hubiera esa capacidad o esa intención, porque sí debe haber capacidad, pero si hubiera esa buena intención de utilizar las herramientas, pues de utilizar las herramientas en beneficio de la ciudadanía, pues yo digo que no habría ningún problema en que, bueno, a ver, aquí estoy identificando que va a ser exceso de velocidad, por lo tanto vas a dar este servicio comunitario en tal escuela, en tal parque, en tal lugar, y no, ¿por qué necesariamente tiene que ir y clavarse el colmillo en el bolsillo del ciudadano? Porque no hay otras opciones para pagar esas infracciones, que pueden ser mucho más educativas y mucho más formativas para una mejor civilidad social, urbana, urbanística, de la misma comunidad, que van en provecho de la misma comunidad. Multas, infracciones, servicios, impuestos, hay muchos que se pueden recabar y que se pueden no necesariamente tienen que ser esto. De pronto se observa y la ciudadanía misma lo dice, es una minita lo que hacen con los retenes, lo que hacen con los parquímetros, lo que hacen con todo lo que se refiere a tránsito municipal en cuestión de multas, es una minita. Y nunca, y no vemos un progreso en la ciudadanía, en la educación vial de la ciudadanía, en la reducción o sea, en una mejor infraestructura urbana. O sea, eso es lo que necesita la ciudadanía ver para decir, es cierto, sí está bien, sí está funcionando. Yo diría, incluso te lo digo, la ciudadanía, si viera progreso, si viera una mayor bienestar en la ciudad, hasta gustosa pagaría los impuestos, porque sabían dónde irían a pagar, dónde irían a caer los dineros. Totalmente. Los retenes, por ejemplo, los vemos, siempre lo hemos visto como algo recaudatorio. Tienen argumentos, ¿verdad? La parte, el que esté en el gobierno en ese momento, de manejar el discurso, que es preventivo, que el alcohol, que evitar que ebrios al volante pues anden ahí circulando. Efectivamente, van a tener siempre ese argumento, porque así es, pero la ciudadanía los ve como algo recaudatorio. Siempre hay también desde tribunas y políticas que se oponen y con todos los argumentos, pero pues llegan al poder y también les gusta, ¿no? Eso de los retenes y nadie los ha quitado, diputada.
sí, o sea, tristemente tenemos que reconocer que no hemos logrado tener en Hermosillo un gobierno municipal que vaya con esa sensibilidad de buscar otras formas Sí. de trabajo político, ¿verdad? Todo va sobre el tema recaudatorio. Y pues tristemente esperemos, hay que pedirle a la ciudadanía que cada vez se politice más, que seamos más inquisitivos, más observadores, participativos, ¿no? que nos empoderemos, que la ciudadanía se empodere cada vez más de que son ellos los que ahora sí los jefes de los servidores públicos, porque al final del día nosotros como servidores públicos, nuestro sueldo, nuestras vacaciones, somos unos trabajadores del pueblo, todo lo que recibimos, lo recibimos del erario público. Entonces, Sí. yo no soy una diputada para venir y hacer lo que se me dé mi gana, no, soy una diputada para servir al pueblo. Y teniendo en conciencia el servidor, la servidora pública, de que somos trabajadores del pueblo, estoy segura que encontraríamos formas diferentes de gobernar. Y bueno, o sea, estamos ya voy sobre una utopía, ¿no? Sí. Tiene que ser poco a poco y tiene que ser algo en conjunto, gobierno y ciudadanía, que la ciudadanía también tendrá que poner su parte, pero el gobierno tiene que poner las herramientas, pues. Claro, totalmente. Entonces, sí, en ese sentido, fíjate, yo me siento muy tranquila, Marcelo, en que estamos haciendo lo correcto, porque a partir de diciembre, y se empezó a implementar el tema ya preparándose, afilando en el tema de las multas, en lo que va de enero, estamos a 8 de enero, ya cambiaron el discurso. Ya no es un tema de recaudación de la multa, del cobro, no, ahora ellos mismos están cambiando el discurso, diciendo, no, es que es para prevención, es para amonestaciones, pues, que eso quiere decir que nosotros teníamos la razón, que estamos haciendo lo correcto, sí. Y no se trata de querer poner piedritas, ni mucho menos, se trata de hacer un buen gobierno, y si nosotros como Congreso tenemos que enseñarles a hacer un buen gobierno, pues lo vamos a hacer, porque esa tendría que ser nuestra responsabilidad. Yo creo que el año pasado la Comisión de Asuntos Municipales hizo un buen trabajo con el tema de los talleres. Esperemos que ahora este año pues pues los gobiernos municipales entiendan que no podemos estar sobre la ley, aunque seamos quienes estemos al frente del gobierno. Muy bien. Diputada, pues le agradecemos mucho, María Dubíges Espinosa. Gracias por estar aquí con nosotros, presidenta de la Cámara de Diputados de Sonora, del Congreso Local. Gracias. Igualmente, muchas gracias y saludos a tu audiencia. Hasta luego. Gracias. 8:13. Vamos a un corte muy breve. Regresamos a Expreso 24/7. Pausa breve, pero la información no se detiene. Estás en Expreso 24/7.